Mantengámonos firmes, dice la palabra, sin titubear en la esperanza, en las promesas, porque se puede confiar, dice esta segunda versión, en que Dios cumplirá su promesa. Hermanos, ¿qué pasa cuando Dios hace una promesa? ¿Siempre la cumple de una manera inmediata? ¿Cumple inmediatamente el Señor sus promesas? No siempre. Puede hacerlo, pero no siempre lo hace. Ahora, el Señor tiene sus tiempos para el cumplimiento de las promesas. ¿En qué tiempo? ¿En el nuestro o en el de Él? Mire, Dios siempre va a cumplir su palabra. Dios siempre cumplirá sus promesas en su tiempo. Pero muchas veces nosotros somos impacientes, nos desesperamos, queremos que las cosas sean ya, queremos que sea en nuestro tiempo el cumplimiento de la palabra y de la promesa de nuestro Dios. Pero hemos muchas veces también tenido que esperar, y a veces esperar un buen tiempo. Sin embargo, dice el texto que acabamos de leer que mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y esperanza viene de esperar, precisamente. El tiempo de espera, pudiéramos decir que es un intermedio entre el momento en que Dios hace la promesa y su cumplimiento. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos. ¿Qué podemos hacer durante el tiempo entre esa promesa y el cumplimiento? ¿Qué podemos hacer tú y yo en ese intermedio, en medio de ese tiempo en que estamos esperando que Dios cumpla lo que habló? Mire, quiero poner un ejemplo. La Biblia nos habla que un día Dios le hizo una promesa a Abraham. Y fíjese, una promesa que tardó 20 años en cumplirse. Así que, sea el tiempo que sea, nosotros debemos esperar. Y tú y yo, hermano, necesitamos en ese tiempo de espera seguir creyéndole a Dios. Seguir confiando en que Él cumplirá lo que dijo. Tenemos que seguir recordando en este intermedio la promesa que Él hizo. Ya sea algo que puso en tu corazón o algo que habló directamente en su palabra. De la misma manera, hermanos, debemos hacerlo en que lo hizo Abraham. Dios no va nunca a olvidar las promesas que Él ha hecho. Él las llevará a cabo, Él la cumplirá. Dice la palabra que acabamos de leer, porque fiel es el que prometió. Amén. Si recuerda, hermano, la historia de Abraham y Sara, seguramente se acuerda de que aun cuando ya eran viejos, Abraham le pidió a Dios un heredero, porque hasta ese momento no habían podido tener hijos. Y un día
Dios se le aparece a Abraham y estuvieron ahí en una tienda conversando, y luego el Señor lo llevó fuera de la tienda y le dijo: mira, Abraham, mira bien el cielo, cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Y eso lo puede usted leer ahí en Génesis 15. Y la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios, porque aquí también es cuestión de fe. Abraham le creyó a Dios. Él creyó esa promesa sin reservas, sin duda, sin argumento, y eso fue algo maravilloso. Ahora, usted quizás no entiende en su totalidad qué de maravilloso tiene eso, a menos que verdaderamente entienda las circunstancias por las que estaban pasando Abraham y Sara. Mire, Abraham tenía en ese momento 80 años, Sara 70 años, cuando Dios les hizo la promesa. Pero a pesar de que el tener un hijo era algo más allá de lo que podía pasar de una manera natural, porque Sara no podía tener hijos, Abraham continuó creyéndole a Dios. ¿Qué pensaría alguien cuya esposa es estéril y que han intentado mucho tiempo en tener un heredero y no ha sido posible? Seguramente usted diría: pues ya, así vamos a quedarnos sin hijos. Pero Abraham le creyó a Dios, creyó en lo que Dios estaba prometiéndole. Y eso es algo que nosotros debemos hacer cuando recibimos una promesa de parte de Dios. Necesitamos creer con todo nuestro corazón y esperar el cumplimiento en el tiempo de Dios. Ese día que Dios lo llevó fuera de la tienda fue muy emocionante para Abraham, y supongo que el día en que Isaac nació todavía fue mucho más. Pero, ¿qué pasó en ese tiempo, en ese intermedio? Esos 20 años que tuvieron que pasar para el nacimiento de Isaac. ¿Se le hace a usted mucho tiempo 20 años? Algunos están diciendo demasiado, muchísimo. ¿Usted cree que Abraham y Sara, después de lo que les prometió Dios en ese intermedio de 20 años, dejaron de creerle a Dios? Abraham y Sara esperaron. Y nosotros, hermano, también debemos esperar, porque muchas cosas van a suceder o pueden suceder en ese tiempo, en ese intermedio, porque ese tiempo es cuando somos verdaderamente probados en nuestra fe. Es cuando nos volvemos verdaderos hombres, mujeres de Dios. Y es durante ese tiempo que nos damos cuenta si verdaderamente confiamos en la palabra de nuestro Dios. Oiga, no es muy difícil obedecer a Dios y creerle cuando vemos que las cosas se están moviendo a nuestro favor, cuando estamos recibiendo algo.
cuando estamos mirando que poco a poco esa promesa se va cumpliendo. Pero ¿cuánta fe se requiere para pasar ese tiempo, ese intermedio y no darnos por vencidos con Dios cuando vemos o no sentimos que algo esté pasando? Cuando tenemos el viento a nuestro favor, decimos, bueno, pues poco a poco el Señor está cumpliendo lo que dijo y su palabra está siendo cumplida, y podemos mirar y podemos sentir que verdaderamente Dios está obrando. Pero cuando no vemos nada, es más, cuando hay un silencio de parte de Dios, cuando quizás ya Dios dijo, ya te prometí, ahora espérate que cumpla, y no vuelve a hablar más. Y pasan los años y pasa el tiempo y viene la angustia y la desesperación quizás, y vemos que nada se mueve. Ahí es, hermano, cuando nuestra fe tiene que entrar en acción. Cuando esa fe que dijimos tener en Dios tiene que activarse. Hay una cosa que debemos de recordar, que si vamos a esperar en Dios y a recibir las cosas de acuerdo a su voluntad, en lugar de hacerlo por nosotros mismos, es necesario tener gozo desde el comienzo de la promesa hasta que Dios lleve a cabo lo que prometió, hasta que Dios cumpla con esa promesa. En ese tiempo de espera, hermano, usted debe de tener fe y usted debe de tener gozo en su corazón. Si es que confía en Dios, si es que le creyó a Dios. Porque, hermano, yo no me imagino a alguien que está emocionado, creyendo, con fe bien puesta en el Señor y esté triste. Yo me gozo, yo declaro, y aunque pase el tiempo, yo sigo declarando, Dios va a hacer su obra. Dios va a cumplir su palabra, y yo me gozo porque sé que finalmente voy a tener lo que Dios me prometió. Así que Abraham esperó esos 20 años con fe, con una esperanza firme y con gozo en su corazón. Miren lo que dice la palabra en Romanos 4:18. Le voy a leer esta versión, la Nueva Versión Internacional. Dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia, le dijo Dios, y así fue. Y todo se cumplió. Cuando al fin Isaac llegó, cuando nació, la promesa de Dios fue cumplida. Abraham tuvo su propio hijo, nacido, podríamos decir, de una manera sobrenatural, porque recuerde que Sara no podía tener hijos. Así es que necesitamos tener esperanza en Dios, no cansarnos de esperar. No es fácil, pero es necesario. A lo largo del camino de Abraham y Sara se cansaron, se desviaron por un momento de la promesa de Dios. Un día Sara, cansada de esperar, fue a Abraham y le sugirió que tuviera un hijo con su sierva Agar. Sara tenía una idea y pensó que estaba ayudando al plan de Dios. Y Abraham la escuchó y hizo lo que ella le sugirió. Cuando la sierva Agar estaba embarazada, Sara y Agar se llenaron de menosprecio una por la otra.
Sara empezó a culpar a Abraham de todo y en lugar de tener un milagro tenían un lío. Se adelantaron a los tiempos de Dios. En su anhelo, en su afán, en su desesperación, en no saber esperar, en su impaciencia, se adelantaron a los tiempos de Dios y quisieron hacerlo en sus fuerzas y quisieron hacerlo a su manera, pensando que le estaban ayudando a los planes de Dios. Agar dio a luz a un hijo que llamaron Ismael, quien no estaba dentro del pacto que Dios hizo con Abraham. Y la vida de este recién nacido estaba llena de hostilidad. Usted puede leer Génesis 16 más adelante. Pero en el versículo 11 y 12 dice: el ángel le dijo: estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan. Mire, hermano, hay dos maneras en las que podemos vivir esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay dos formas. Una, en lo sobrenatural, creyendo, esperando por nuestro Dios hasta que la promesa sea cumplida. Y cuando logramos tener esa fe, ese gozo y esa esperanza y confianza en el Señor, entonces se reciben las promesas. La otra manera es en la carne. Usted en un momento dado escucha lo que Dios le dice, pero se cansa de esperar, hace lo que usted quiere y se adelanta a los tiempos de Dios. Y al no esperar los tiempos de Dios, entonces nos desviamos de sus planes y las cosas nos salen igual. El no esperar los tiempos de Dios, Abraham tuvo un hijo con la sierva. No esperó en el tiempo del Señor y tuvo un hijo que no estaba dentro de la promesa. Y mira, hermano, a veces nosotros nos cansamos de esperar en el Señor y creamos nuestros propios Ismaeles que no están dentro del pacto de Dios, dentro de la promesa de Dios. Usted quizás hoy esté tratando con un problema, pero en su desesperación usted se envolvió tratando de hacerlo en sus propias fuerzas, hacer que sucediera en su tiempo en lugar de esperar en los tiempos de Dios. Y eso obviamente está fuera de la voluntad de Dios. No siempre o generalmente no resulta bien lo que nosotros queremos hacer en nuestra fuerza, que no está dentro del plan de Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado alguna vez, hermano, pero yo cuando he tratado de hacer las cosas a mi manera, hacer las cosas en mis fuerzas y hacer las cosas en mi tiempo, las cosas no han resultado como debían de haber resultado. Pero la buena noticia, hermano, es que usted no tiene que permanecer en ese problema permanentemente, porque la gracia de Dios le va a ayudar a cambiar esas situaciones para bien. Cualquiera que sea el tiempo que tenga que pasar,
usted debe seguir creyéndole a Dios. Va a tener que prepararse para librar la buena batalla de la fe y estar dispuesto a decir: ya estoy aquí, llegué para quedarme, no voy a volver atrás, prosigo hacia adelante y voy a ser quien Dios quiere que sea, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga y voy a tener lo que Él quiere que tenga, sin importar el tiempo que tarde. Si sabemos esperar el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios, entonces vamos a poder disfrutarlas con gozo. Podemos gozarnos en lo sobrenatural de Dios, sabiendo y creyendo, hermano, una sola cosa: que Dios siempre cumplirá su promesa. ¿Le digo algo? Usted y yo somos el resultado de una promesa cumplida. Usted y yo somos el resultado de una promesa que Dios cumplió. La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no es cierto? ¿Será eso una promesa? Y esta promesa que Dios habló un día, seguramente tus padres la creyeron. A lo mejor tus abuelos. Y no sé cuánto tiempo tuvieron que esperar para que esa promesa se cumpliera. Lo que sí sé es que si tú y yo hoy estamos aquí es porque finalmente la promesa se cumplió. Amén. Mire, mi madre estuvo orando por mí hace cerca de 20 años para que yo me volviera a acercar a Dios. Porque un día ella leyó esta promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ella la creyó y pensó: si Dios cumple sus promesas, esta promesa me la va a cumplir. Y mi madre estuvo orando 20 años para que yo me volviera a acercar a Dios. Y en su tiempo el Señor me regresó. Pasaron 20 años también. Y dice mi esposa que gracias a que Dios cumple sus promesas, ella también entró en el paquete de la salvación. Y mis hijos y mis nietos. Pero tuvimos que creerle a Dios. Mi madre tuvo que creerle a Dios. Y ahora yo le creo a Dios. Después de un tiempo también, porque yo regresé al Señor cuando mis hijos ya estaban jóvenes. Finalmente veo que Dios está cumpliendo su promesa. Mi hija ya se está acercando más, ya está participando más, ya se quiere bautizar. Mis nietos están aquí, sus hijos. Hoy no vinieron porque le dio una infección en el estómago. De veras, está por todos lados las infecciones del estómago. Pero si esperamos en Dios y le creemos a Dios y nos gozamos con las promesas de Dios, finalmente se cumplirán. Me falta un hijo que todavía no quiere, pero estamos en el intermedio, hermano. No dejamos de orar por él y creemos que en su tiempo el Señor también lo alcanzará, porque fiel es
el que prometió. Fiel es el que prometió. Mire, saber que Dios cumple sus promesas es una palabra de aliento, porque podemos confiar en que Él las va a cumplir en su debido momento, porque nuestro Dios hace las cosas perfectas. Por lo tanto, hay que tener buen ánimo, gozo, mientras esperamos que las promesas se cumplan. A veces es difícil seguir creyendo en las promesas, pero sobre todo cuando hemos estado esperando mucho tiempo y no vemos los resultados que esperamos, o que algo esté pasando. Sin embargo, quiero decirle que Dios está obrando, aunque usted no lo vea. Él va a cumplir su palabra. Así es que no hay que perder la esperanza y la confianza en nuestro Dios. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso y Dios siempre cumple lo que promete. Mire, en el proceso de esperar en el Señor, Él obra en nuestros corazones para que estemos listos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando le dijeron a Jesús, por ejemplo, que estaba su primo Lázaro enfermo y que debía venir a curarlo, se tomó un tiempo antes de ir. Cuando Jesús llegó al lugar donde estaba Lázaro, lo encontró muerto. Pero luego dejó en claro a los que estaban ahí reunidos que no era demasiado tarde, porque Él permitió la muerte de Lázaro para que todos creyeran en Él, para que miraran su poder sobrenatural. Por muy imposible, hermano, que parezca, Dios cumple sus promesas y siempre lo hará. Mire, esa gente que había visto morir a Lázaro y lo habían puesto en el sepulcro, sus esperanzas se habían ido, habían desaparecido. Pero Dios haría algo mejor que sanarlo o curarlo. Dios haría el milagro de resucitarlo. No importa, hermano, qué tan imposible parezca, pero Dios cumple. No importa cuánto tiempo haya pasado y tan difícil que sea, Dios siempre tiene el poder para hacer algo. Dios quizás a veces guarda silencio, pero a veces, en la medida que avanza el tiempo, Dios está obrando para hacer algo maravilloso en nuestras vidas, algo sobrenatural. En el caso de Lázaro le dijeron que estaba enfermo, sin embargo Jesús no hizo nada en el momento, pero posteriormente hizo un gran milagro. A veces, o muchas veces, esperar en Dios se nos hace una eternidad. Y a veces nos preguntamos si ya Dios se olvidó de nosotros. En esos momentos pareciera que seguir esperando en Dios es algo infructuoso. Y es en ese punto en que muchos se dan por vencidos. Muchos buscan otras soluciones. Muchos obran según sus fuerzas. Muchos quieren resolver la situación en su humanidad. Pero Dios, hermano, abrirá un camino incluso en todos los casos desesperados. Aun cuando pases por cosas difíciles, Dios está obrando. Y recuerda otra cosa más, que todas las cosas nos ayudan a bien.
a los que amamos al Señor, a los que le creemos a Dios. Esto me recuerda una alabanza de Jesús Adrián Romero que seguramente usted conoce. Hay una frase que dice: esperar en ti, ¿sí se la sabe? Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón está confiado en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Mira, hermano, Dios cumplirá su palabra en su tiempo. Mientras esperas a que Dios cumpla su palabra, Él te sostendrá. Él estará obrando. Él te estará preparando para que recibas la bendición, para que el cumplimiento de su palabra sea una gran bendición para tu vida. Así es que en este intermedio entre la promesa de Dios y el cumplimiento, en ese intermedio, en ese tiempo de espera, no importa cuánto sea, tú tienes que seguir creyéndole a Dios. Tienes que seguir poniendo tu confianza en Él. Tienes que gozarte. ¿Sabes cómo gozarte? Simplemente imaginándote cuando Dios cumpla su promesa, cómo estará tu corazón, rebosando de alegría y glorificando a Dios y diciéndole a Dios: Señor, tú has sido fiel, tú cumples tu palabra y me has dado lo que te pedí. Esperé en ti, Señor, y tú finalmente hiciste algo maravilloso. Si usted está esperando, hermano, que un familiar de usted se convierta al Señor, recuerde que la palabra dice que no solamente nosotros, sino también nuestra casa será alcanzada por Dios. Imagínate cuando veas a tu hijo, imagínate cuando veas a tu hermano, imagínate cuando veas a tu esposo, imagínate cuando veas a tu esposa, imagínate cuando veas a tus padres en la iglesia levantando sus manos y glorificando a Dios. Imagínate el gozo. Y eso es lo que tienes que sentir mientras esperas. Imaginarte ese momento, imaginarte ese suceso, ese acontecimiento donde Dios finalmente cumplió lo que tanto anhelaba tu corazón, lo que tanto habías deseado, lo que tanto habías pedido en oración y que finalmente se verá cumplido, porque fiel es el que promete. Amén. ¿Qué vas a hacer mientras esperas, hermano? Seguir confiando en tu Dios. Él siempre llega en el momento preciso, ni antes ni después. Pero mientras tú estás esperando, Él está preparando tu corazón para ese momento grandioso, para ese momento glorioso, para ese momento sobrenatural en que tú vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Amén. Cierra tus ojos. Y si tú en un momento dado te has desesperado, si tú en un momento has sido impaciente, si has tratado de resolver las cosas a tu modo, a tu manera, si lo has querido hacer en tus fuerzas, pídele perdón a Dios. Dile: Dios, perdóname. Si no he creído, si no he puesto toda mi fe y toda mi esperanza y mi confianza en ti, Señor, ayúdame a tener ese tiempo mientras espero el cumplimiento de tu promesa, a tener gozo en mi corazón. Aumenta mi fe.
Si mi fe aún no es la suficiente para provocar el milagro, aumenta mi fe, Señor. Y ayúdame, y enséñame a esperar en ti, a esperar tu tiempo, a esperar el momento, a esperar tu obra y el resultado de tu obra en mi vida. Señor, no me permitas desviarme de tus planes. No me permitas, Señor, querer ayudarte en tus propósitos. Mejor ayúdame a permanecer firme, confiado, con la esperanza viva de que tú cumplirás tu palabra, de que tú cumplirás tu promesa y que yo podré mirarla, podré mirar lo sobrenatural de ti. Poder mirar el poder maravilloso que tú tienes para hacer las cosas, Dios. No me hagas un hombre, una mujer desesperado por resolver cosas que no puedo resolver, cosas que yo no puedo hacer. Ayúdame mejor, Señor, a poner toda mi fe, toda mi esperanza y mi confianza solamente en ti. Y mientras espero, trae gozo. Ayúdame a imaginarme ese momento en que tú estarás cumpliendo tu promesa en mi vida. Gracias te doy, Señor. Confío en ti, espero en ti y voy a recibir de ti. Lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor?